Para que puedas hacer cualquier tipo de pregunta en inglés, es importante que tengas presente lo siguiente. En muchas preguntas como estos ejemplos, el verbo principal de estas es el verbo ser o estar, así como te lo estoy marcando. Para este tipo de preguntas, lo que vas a hacer es utilizar en inglés una forma del verbo to be, ya sea en presente o en pasado, así como en estos ejemplos. Are you married? Where are you from? Is she your sister? Are you ready? Where was he? Are you from here? Where were you? De esta manera es como vas a poder comunicar este tipo de preguntas en inglés. Sin embargo, existen también muchos otros tipos de preguntas como las siguientes. Como puedes ver en estos ejemplos, a diferencia de los primeros, el verbo principal no es el verbo to be, es un verbo completamente distinto. Para todo este tipo de preguntas, debes utilizar un auxiliar de la siguiente manera. Where do you work? Where does he live? Why did you do that? What did you say? What will you do today? Have you seen Daniel? Had you done this before? Estos auxiliares que te estoy poniendo en color rojo no tienen ningún significado, solamente te indican en qué tiempo está la pregunta. Para que puedas dominar este último tipo de preguntas en inglés, es importante que te aprendas y sobre todo que sigas la siguiente mnemotecnia, ASUBE. Esta te indica qué elementos y en qué orden debes colocarlos para formular una pregunta correcta en este idioma. ASUBE significa que primero debes colocar el auxiliar, seguido de el sujeto y después del sujeto el verbo principal de esa pregunta. Para esto debes recordar cuáles son los tiempos y sus correspondientes auxiliares. Recuerda que tenemos tiempos simples, pasado simple, presente simple y futuro simple. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Para que puedas hacer cualquier tipo de pregunta en este tiempo, es el did. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple? A mis alumnos les doy la siguiente mnemotecnia, nada más que se acuerden de la palabra dudas y ahí tienen los dos auxiliares del presente simple. Do, does. Para el futuro simple tenemos el will. Estos son los tiempos simples. También existe otro grupo de tiempos que otra vez se repite presente, pasado y futuro, pero son los progresivos. Pasado progresivo y así sucesivamente. ¿Cuáles son los auxiliares de estos tiempos progresivos? Los siguientes. Es una forma del verbo to be, ya sea en presente o en futuro. Por último tenemos los tiempos perfectos. Otra vez se va a repetir pasado, presente y futuro, pero ahora perfectos. ¿Ok? ¿Cuáles son los auxiliares de estos últimos? Para el pasado perfecto es la palabra had. Para el presente perfecto, have o has. Y para el futuro perfecto, el will have. Si solamente te aprendes estos auxiliares y sigues la mnemotecnia que tienes en la parte superior izquierda, con eso va a ser suficiente para que tú puedas formular o hacer cualquier pregunta en inglés. Para los tiempos perfectos, el verbo principal va a tener la terminación ado o la terminación ido. De esa manera es como los vas a poder identificar. Con respecto a los tiempos progresivos, el verbo principal va a tener la terminación ando o la terminación yendo. Y si no ves ninguna de estas terminaciones, entonces significa que es un tiempo simple. Vamos a hacer ejercicios para que puedas dominar esto que te acabo de decir. Vamos a poner la primera pregunta. Está lloviendo. Ok, el verbo principal es llover. ¿Qué terminación tiene? Yendo. Entonces significa que es un tiempo progresivo.
Este tiempo progresivo es presente, pasado o futuro. La palabra que está antes del verbo principal te lo indica, está en este momento, eso es presente. Entonces, te llevas esta pregunta ahí, a ese tiempo, y sabes que el auxiliar que vas a utilizar es uno de esos tres. Como es un sujeto impersonal, entonces el is es el que vamos a utilizar. Is it raining? Is it raining? De esta manera, el is lo coloco antes del sujeto, it. Siguiente ejemplo. ¿Dormiste bien? El verbo principal es dormir. No tiene terminación ando yendo, tampoco ado ido, significa que es un tiempo simple. ¿Qué tiempo es? ¿Dormiste? Eso es pasado. Lo llevas a donde está el pasado simple y ahí el auxiliar que vas a utilizar es ese que está ahí, did. Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well? Siguiente ejemplo. ¿Has comido esto antes? Recuerda estos tres pasitos. Primero, identificar cuál es el verbo principal. Comer. ¿Qué terminación tiene para que tú puedas llevarlo en esta tabla que te estoy mostrando? Tiene la terminación ido. Recuerda que la terminación ado y la terminación ido pertenece a los tiempos perfectos. ¿Ok? Bueno, ese es el paso número 1. Identificar si se trata de un tiempo perfecto, uno progresivo o uno simple. En este caso hemos identificado que es un tiempo perfecto. ¿Qué tiempo es de los perfectos? Hay tres. Has, eso es presente. Has, si fuera pasado diría habías. Entonces el has lo llevamos ahí. Ese es el paso número 2. Identificar de esos tres perfectos cuál es. Y el paso número 3 es seguir la mnemotecnia. ¿Ok? Esa, seguirla. Ese es el paso número 3. Have you eaten this before? Have you eaten this before? Perfecto. Continuamos. ¿Vendrá ella mañana? Otra vez, el verbo principal, ¿cuál es? Es el verbo venir. ¿Qué terminación tiene? ¿Tiene terminación perfecta? No. ¿Terminación de progresivo? Tampoco. Es un tiempo simple. ¿Vendrá ella mañana? Eso es futuro simple. La llevamos a esa columna y ahí lo que vamos a hacer es seguir la mnemotecnia. El auxiliar va a ser el will y el sujeto estamos hablando que es ella. Will she come tomorrow? Will she come tomorrow? Perfecto. Muy bien, continuamos. ¿Habías estado aquí antes? Ok, nuevamente. Paso número 1, identificar qué tiempo es. Simple, progresivo o perfecto. La terminación del verbo principal es ado. Significa que es un tiempo perfecto. ¿Cuál de los tres tiempos que están ahí abajo? Bueno, habías, eso es de pasado. Entonces es pasado perfecto y ahí ya nos indica qué auxiliar debemos utilizar. Had you been here before? Muy bien. Continuamos. ¿Necesitas algo? Otra vez, el verbo nos indica que es un tiempo simple y es una pregunta de presente simple. Ahorita, ¿necesitas algo? Aquí seguimos otra vez la mnemotecnia. Do you need something? Do you need something? Ve cómo en todas las preguntas estoy iniciando con el auxiliar correspondiente al tiempo que está en esta tabla. Para que de esta manera te sea muy fácil. Y si esta información te está ayudando, espero en este momento me regales un like. Eso me ayuda mucho en mi canal y en esta plataforma. Siguiente pregunta. ¿Estabas durmiendo? Ok, el verbo principal es dormir de esta pregunta. Tiene la terminación yendo. Significa que es un tiempo progresivo. La palabra estabas nos indica qué tiempo del progresivo. Eso es pasado. Pasado progresivo. Aquí tengo dos auxiliares. Recuerda que el were es el que se utiliza con el you. El was se utiliza si el sujeto de la pregunta fuera yo, fuera ella, fuera él o fuera eso. ¿Ok? Lo mismo con
am, are, is. Cada una de estas palabras o cada uno de estos auxiliares va con distintos pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Correcto? Para el presente simple que hay dos, lo mismo. El do va a aplicar para yo, I, you, we, they. Y el does se utiliza si el sujeto de la pregunta es ella, she, él, he o eso, it. ¿Ok? Lo mismo con have y has. Es lo mismo. Muy bien, algo que debemos entender de este tipo de preguntas que acabamos de practicar es que no tienen palabra interrogativa como what, where, when, ese tipo de palabras interrogativas. ¿Qué, cuándo, cómo? Como puedes notar, esta pregunta sí tiene palabra interrogativa, que es el qué. ¿Ok? Es lo mismo que lo que acabamos de hacer, nada más vamos a agregar esa palabra interrogativa. Pero vamos a seguir la misma mnemotecnia. Primero, recuerda identificar si se trata de un tiempo progresivo, simple o perfecto. El verbo es preferir, no tiene terminación progresiva ni perfecta, entonces significa que es un tiempo simple. Paso número 1. El paso 2 es ¿cuál de estos tres tiempos es? ¿Qué prefiere ella, té o café? Eso es presente. Llevamos ahí esta pregunta y nos olvidamos de todos los demás tiempos y auxiliares. Solamente nos quedamos con este tiempo y esta pregunta. ¿Ok? El paso número 3 es seguir la mnemotecnia SUBE. Pero como esta tiene palabra interrogativa, vamos a iniciar con la palabra what. Y después seguimos la mnemotecnia. What does she prefer? Tea or coffee? What does she prefer? Tea or coffee? Aquí, como puedes darte cuenta, estoy utilizando el auxiliar does porque el sujeto es she. ¿Ok? Muy bien, continuamos practicando. Otra vez volvemos toda nuestra tabla. Siguiente pregunta, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? También tiene palabra interrogativa ¿cómo? ¿Ok? No importa, es lo mismo. Primero, seguir los tres pasos. Identificar si se trata de una pregunta progresiva o perfecta. El verbo es estar. Tiene la terminación ado. Significa que es un tiempo perfecto. ¿Qué tiempo es? ¿Cómo has estado? Presente perfecto. La palabra has es la que te indica el presente perfecto. Si fuera habías, eso es pasado perfecto. Una vez que tenemos esto, borra todo lo demás. Borramos todo lo demás y solo nos centramos en esto. Seguimos la mnemotecnia a sube y primero hay que poner la palabra interrogativa how. How have you been? How have you been? De esta manera te va a ser muy fácil poder dominar este tema que estamos abordando hoy. Siguiente ejemplo para que practiquemos. Recuerda que en cualquier momento tú puedes pausar el video para que puedas hacer los ejercicios por ti solo. ¿A quién estás esperando? El verbo esperando ya me dice que es un tiempo progresivo. ¿Ok? ¿A quién estás? Esto es presente progresivo. Lo llevo ahí y me olvido de todo lo demás. Me voy a centrar en esto. Palabra interrogativa, who. Después de palabra interrogativa, el auxiliar para seguir la mnemotecnia. Who are you waiting for? Who are you waiting for? Siguiente pregunta. ¿Dónde había ella dejado sus llaves? Ya las encontró, pero ¿dónde había ella dejado sus llaves? Vamos a ver. El verbo principal es dejar, ¿ok? Tiene la terminación ado. Entonces nos indica que es un tiempo perfecto. La palabra había nos indica que es pasado. ¿Dónde había ella dejado sus llaves? Lo llevamos ahí y nos olvidamos de todo lo demás. Vamos a empezar con la palabra interrogativa where y seguimos a sube. Where had she left her keys? Where had she left her keys? Muy bien, continuemos.
¿Por qué estaba ella llorando? Llorando. Eso es progresivo, ¿correcto? Estaba pasado progresivo. La llevamos para allá y nos olvidamos de todo lo demás. Why was she crying? Why was she crying? En esta clase te estoy mencionando cuáles son los 3 pasos que debes seguir para que puedas hacer cualquier tipo de preguntas en inglés. A medida que practiques, vas a hacer estos 3 pasos automáticos, así como lo hago yo. ¿Qué harás mañana? Automáticamente sé que el verbo está en futuro, lo llevo para allá, me olvido de lo demás y simplemente digo, what will you do tomorrow? Pero eso es con la práctica. Por eso te estoy dando estos 3 pasos para que al principio sea metódico lo que tengas que hacer. Como recomendación les dejo de tarea que con esta tabla que tienen aquí traten de formular ustedes cualquier tipo de preguntas en inglés siguiendo estos 3 pasos que estuvimos practicando en esta clase. Hasta el momento entonces llevamos 2 pasos. El primero, hemos aprendido a hacer preguntas sin palabra interrogativa, después preguntas con palabra interrogativa. Vamos a pasar a la tercera fase de esta clase y tiene que ver con preguntas que tienen preposición en inglés, como las siguientes. Cuando nosotros hacemos una pregunta con una preposición como esta, ¿de dónde eres? La preposición es de. Esta preposición que voy a marcar aquí, nosotros en español la colocamos al principio de la pregunta. En inglés, lo único que debes saber es que va a ir al final, ¿ok? Vean cómo en inglés el de lo estamos poniendo al final. Esto es lo que debes entender ya para que podamos finalizar esta tercera etapa de la clase. Where are you from? Lo hacemos de manera automática, pero debes saber que, así como esta pregunta la formulamos de esta manera, todas las demás que tienen preposición se van a hacer de la misma forma. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Para quién trabajas? El para nosotros lo ponemos al principio y ellos lo colocan al final. Who do you work for? Who do you work for? Otro ejemplo. ¿Con quién vives? Otra vez. Vean cómo nosotros lo ponemos al principio, ellos al final. Who do you live with? Who do you live with? Veamos otro ejemplo. ¿En qué estás pensando? La preposición en inglés la vamos a traducir como about cuando se trate del verbo pensar. Y vean cómo en inglés otra vez la colocamos al final. What are you thinking about? What are you thinking about? What are you thinking about? Es muy importante que aprendas este tema también de esta clase porque en inglés hacemos muchas preguntas que justamente tienen preposición. Y ve cómo nosotros en nuestra lengua materna iniciamos las preguntas con esa preposición. ¿De qué estás hablando? ¿Con quién vas? ¿Para qué es esto? ¿A qué película fuiste? ¿Qué estás esperando? ¿Con quién fuiste? ¿En qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Con quién? ¿Con qué? Todas esas preguntas las iniciamos con preposición. Lo único que debes saber es que esta preposición, cuando hagas la pregunta en inglés, debe ir al final. Vas a seguir la misma mnemotecnia que estuvimos trabajando, pero la preposición la vas a colocar hasta el final de la pregunta. Quiero que pauses el video para que puedas hacer tú mismo este ejercicio. Espero hayas pausado el video, ya que a continuación te voy a dar las respuestas correctas, o en este caso, las preguntas correctas. What are you talking about? Repeat after me. What are you talking about? Who are you going with? Who are you going with? What is this for? What is this for? Which book are you looking for?
Which book are you looking for? What movie did you go to? What movie did you go to? What are you waiting for? What are you waiting for? Who did you go to the party with? Who did you go to the party with? What are you interested in? What are you interested in? What did you bring that for? What did you bring that for? Where did you get that from? Where did you get that from? Who are you going to meet up with? Who are you going to meet up with? What did you paint that with? What did you paint that with? Which class are you studying for? Which class are you studying for? What did you buy that for? What did you buy that for? What are you saving that money for? What are you saving that money for? What are you preparing for? What are you preparing for? Muy bien, amigas y amigos, si hasta el momento esta información te está siendo de ayuda, te pido que me regales un like para que me ayudes con el algoritmo de YouTube. Gracias de antemano. Continuamos con la segunda parte para que puedas tener un conocimiento sólido de cómo hacer cualquier tipo de pregunta en inglés. Habrás dominado en un 30% el inglés si has aprendido todo lo que te comparto en este módulo. Cuando hacemos preguntas en inglés y unimos dos preguntas así como estas que te estoy poniendo aquí, What time is it? Do you know? Cuando unimos este tipo de preguntas en inglés, gramaticalmente se denominan preguntas indirectas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos que hacer una modificación a la segunda pregunta, como en este ejemplo. Do you know what time it is? Como puedes ver, la segunda pregunta se modificó, no así fue con la primera. Ve cómo en la segunda pregunta el is cambió de lugar. Lo colocamos después de el it. Esto es lo que debes saber para que puedas tener un conocimiento sólido cuando hagas cualquier tipo de pregunta en inglés. Y para ello es importante que consideres los siguientes tres aspectos. Este es el primero. Presten atención a estas preguntas. Is he married? Are they ready? Son preguntas directas. ¿Está él casado? ¿Están ellos listos? Cuando nosotros este tipo de preguntas que inician con auxiliar las unimos con estas otras preguntas, do you know? Can you tell me? Could you tell me? I wonder. Cuando nosotros unimos este tipo de preguntas, lo que sucede es lo siguiente. El verbo to be cambia de posición y tenemos que agregar la palabra if, así como estoy haciendo en estos ejemplos. Vean entonces que lo que hice es agregar la palabra if y el verbo to be, en lugar de ponerlo antes del pronombre, lo estoy poniendo después. If he's married. Entonces, uniendo las dos preguntas, quedaría: Do you know if he's married? ¿Sabes si él está casado? Do you know if they are ready? ¿Sabes si ya están listos ellos? ¿O sabes si ellos están listos? Esto es lo que debemos hacer cuando unimos este tipo de preguntas, que inician con el verbo to be y que no tienen palabra interrogativa. Este es el primer caso que vimos. El segundo caso tiene que ver con estos ejemplos. También son preguntas directas, pero con palabra interrogativa. Where is she from? Where was he? Si queremos unir ahora este tipo de preguntas con las que tenemos aquí a la izquierda,
Ahí no debemos agregar el if, simplemente el verbo to be es el que vamos a cambiar, nada más. Where she is from, where he was. Do you know where she's from? Do you know where he was? Vean cómo no estoy agregando if, solamente estoy haciendo el cambio del verbo to be, cambio su posición. Este era el segundo caso. El tercer caso que trabajamos es cuando las preguntas directas implican el sujeto you, o sea, tú, como en estos ejemplos. En estos casos dijimos que lo que vamos a utilizar es esta última, I wonder. I wonder if she's your sister. Me pregunto si ella es tu hermana. I wonder if you are from here. Me pregunto si tú eres de aquí. Utilizamos el wonder porque si utilizáramos las anteriores no sonaría algo raro la pregunta. Si dijera yo, do you know if you are from here? ¿Sabes si tú eres de aquí? Suena completamente rara la pregunta. Cuando el sujeto de tu pregunta sea you, la que se recomienda que utilices es I wonder. I wonder if you are from here. Me pregunto si tú eres de aquí. Muy bien, entonces una vez que les he explicado esto, pasemos a la práctica. Aquí tienes estas preguntas. Where are my keys? Where is the nearest gas station? Where is the closest ATM? Where is the best coffee shop? Where is the hospital? Where is my wallet? Where are they from? Where are the kids? Where am I? Quiero que unas este tipo de preguntas o estas preguntas con esta otra. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo podrías unir esta pregunta que tienes a la izquierda con las que tienes a la derecha? Pausa el video porque a continuación te doy las respuestas correctas. Esto lo estuvimos haciendo en la clase en vivo, pero aquí tienes las respuestas correctas. Do you know where my keys are? Do you know where the nearest gas station is? Do you know where the closest ATM is? Do you know where the best coffee shop is? Do you know where the hospital is? Do you know where my wallet is? Do you know where they are from? Do you know where the kids are? Do you know where I am? Como puedes ver, al nosotros reportar este tipo de preguntas, al unirlas con otra pregunta, como en este caso, do you know, lo que vamos a hacer o lo único que hice es que el verbo to be lo coloqué después del sujeto de la pregunta o después del pronombre. Eso es todo lo que hice y esto es la forma correcta de hacer preguntas de este tipo. Muy bien, pasemos ahora al presente simple con sus dos auxiliares. Recuerda que los dos auxiliares para hacer preguntas en presente simple son do y does. Simplemente acuérdate de la palabra dudas y ahí tienes esos dos auxiliares. Aquí en este caso estoy utilizando el do para hacer todas estas preguntas. Tú puedes practicarlas. Do you like to read? Do you have any siblings? Do you enjoy cooking? Do you play any musical instruments? Do you speak more than one language? Do you exercise regularly? Do you prefer coffee or tea? Do you work on weekends? Do you have a pet? Do you like to travel? Do you use social media? Do you enjoy outdoor activities? Do you follow a specific diet? Do you listen to music every day? Do you have a favorite hobby? Do you prefer summer or winter? Estas son preguntas directas, te las estoy haciendo directamente a ti. Cuando te hagan este tipo de preguntas, recuerda
que cuando te pregunten en inglés con un auxiliar, con ese debes de contestar. No solamente te quedes en el yeah o yes, no. No solamente te quedes con eso. La forma correcta de responder este tipo de preguntas es con el mismo auxiliar. Si respondes de manera afirmativa, dices yes, I do. De manera negativa, no, I don't. Utilizando el mismo. Do you like to read? Yes, I do, or no, I don't. Do you enjoy cooking? Yes, I do, or no, I don't. Esa es la respuesta correcta. Después ya puedes agregar más información. Si te pregunto, ¿do you like to read? Te estoy preguntando, ¿te gusta leer? Y al tú decir, yes, I do, el yes, I do significa sí, sí me gusta leer. Ya no tienes que complementar con más información. Ahora, si dices, no, I don't, ahí estás diciendo, no, no me gusta leer. Ya también no tienes que decir todo el enunciado completo. Muy bien, entonces estas son preguntas que te hice directamente a ti, por eso se llaman directas. ¿Cómo puedo suavizarlas y hacerlas indirectas? Bueno, voy a utilizar la siguiente expresión. I wonder. I wonder, que significa me pregunto. De esta manera suavizo estas preguntas. Utilizo I wonder porque el sujeto es you. Aquí no puedo utilizar do you know o can you tell me, ¿ok? Lo más correcto es I wonder. ¿Y qué voy a hacer para convertir las preguntas directas en indirectas? Pues simplemente voy a quitar el do y en su lugar voy a poner el if. Recuerda que eso hacemos cuando no hay palabra interrogativa. De la siguiente manera. I wonder if you like to read. Me pregunto si te gusta leer. I wonder if you have any siblings. I wonder if you enjoy cooking. I wonder if you play any musical instruments. I wonder if you speak more than one language. I wonder if you prefer coffee or tea. I wonder if you work on weekends. I wonder if you have a pet. I wonder if you like to travel. I wonder if you use social media. I wonder if you enjoy outdoor activities. I wonder if you follow a specific diet. I wonder if you listen to music every day. I wonder if you have a favorite hobby. I wonder if you prefer summer or winter. Very good, guys. Muy bien, entonces esta es la práctica que estuvimos haciendo ayer con respecto a preguntas directas que tengan el do. Ahora, ¿qué hay con las otras preguntas que en lugar de tener el do tienen el otro auxiliar de presente? Does. Does your neighbor speak English? ¿Tu vecino habla inglés? Bueno, con estas preguntas que inician con does, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a quitar nuevamente el does y vamos a poner en su lugar if. Pero ahora el verbo se tiene que conjugar en presente con el sujeto, que en este caso es tu vecino. Y recuerda que cuando conjugamos un verbo en presente con tercera persona del singular, al verbo hay que agregarle ese, así como en este ejemplo. I wonder if your neighbor speaks English. Me pregunto si tu vecino habla inglés. También puedo utilizar do you know if your neighbor speaks English? ¿Sabes si tu vecino habla inglés? Can you tell me if your neighbor speaks English? ¿Puedes decirme si tu vecino habla inglés? Practica con las siguientes preguntas. Como puedes ver, todas son preguntas que inician con does, porque el sujeto es una tercera persona del singular. Esa es la razón, ¿ok? Entonces, pausa el video y trata de poder unir estas preguntas con la expresión I wonder. ¿Cómo lo harías? Pausa el video porque a continuación te doy las respuestas correctas, las que estuvimos trabajando en la clase en vivo, y son las siguientes. Como puedes ver, lo único que hice es quitar el does y en su lugar poner el if.
Después, como el verbo está conjugado con tercera persona, al verbo le voy a colocar una S o una ES. Recuerda que todo va a depender de la terminación del verbo. En este caso a todos les puse una S y esta es la forma correcta de hacerlo. I wonder if he enjoys reading books. I wonder if it rains a lot in your city. I wonder if your friend plays a musical instrument. I wonder if your family celebrates any traditions. I wonder if the company offers health benefits. I wonder if your sister lives nearby. I wonder if your phone has a good camera. Como puedes ver en los siguientes ejemplos, cuando unimos una pregunta en presente simple que fue hecha con do o does, cuando lo unimos con do you know o can you tell me, lo que sucede es que vamos a quitar el do y el does y en su lugar vamos a poner el if. Después tenemos que conjugar correctamente el sujeto de esa pregunta con el verbo principal. Si el sujeto es diferente a tercera persona, al verbo no le pasa nada como aquí. El verbo preferir, si te das cuenta, no sufrió ningún cambio porque está conjugado con they. En cambio, el ejemplo 2, el verbo disfrutar está conjugado con ella. Ella es tercera persona. Por eso al verbo debemos agregarle la S. Y lo mismo sucede con todos los demás ejemplos. Si es tercera persona, hay que agregarle al verbo S o ES, dependiendo de la terminación del mismo. Do you know if they prefer coffee or tea? Do you know if she enjoys watching movies? Do you know if he speaks any other languages? Do you know if it rains often in your city? Do you know if he plays any musical instruments? Do you know if she works on weekends? Do you know if they live in the same neighborhood? Do you know if he has a favorite book? Do you know if she needs help with her homework? Ahora pasemos al pasado. Recuerden que en pasado simple el único auxiliar que utilizamos es el did. Y hacemos preguntas de este tipo. Did you eat breakfast before leaving? ¿Desayunaste antes de salir? Did he call you back? ¿Te devolvió él la llamada? Did she pass the driving test? ¿Pasó ella su prueba de manejo? Son preguntas en pasado. Estoy colocando aquí el did, ¿sí? Y como puedes ver, el verbo principal de la pregunta se pone en presente, ¿ok? En presente. ¿Por qué razón? Porque ya el did te indica el pasado de esta pregunta, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto, porque cuando este tipo de preguntas las hacemos indirectas, de la siguiente manera, lo que pasa es esto. Nuevamente, son preguntas que no tienen palabra interrogativa, entonces el did se lo vamos a quitar y en su lugar vamos a poner el if. Pero abusados aquí. Ahora el verbo lo tenemos que conjugar en pasado, porque eran preguntas en pasado simple. Por lo tanto, el verbo debemos colocarlo en pasado. Eso es lo que debemos hacer. I wonder if you ate breakfast before leaving. Me pregunto si desayunaste antes de irte. I wonder if he called you back. Me pregunto si él te devolvió la llamada. I wonder if she passed the driving test. Me pregunto si ella pasó su prueba de manejo. A continuación te dejo para que practiques las siguientes preguntas en pasado simple. Como puedes ver, todas inician con did. Did you enjoy your weekend? ¿Disfrutaste tu fin de semana? Did he finish his homework on time? ¿Terminó él su tarea a tiempo? Did they attend the event last night? ¿Asistieron al evento anoche? Did she like the movie you recommended? Did we have a meeting this morning? Did it rain yesterday? Did they call you back? Did she pass the exam?
Did you understand the instructions? Did they buy a new car? Did you watch the news this morning? Did they have a good time at the party? Did she find what she was looking for? Como puedes ver, son preguntas en pasado simple porque tienen el did. No tienen palabra interrogativa. Entonces, estas preguntas directas, al pasarlas a indirectas, tenemos que hacerles algunos cambios, como te dije en la anterior diapositiva. Pausa el video porque a continuación te voy a dar las respuestas correctas. Y son las siguientes. Recuerda, quitamos el did, en su lugar ponemos el if, pero como eran preguntas en pasado simple, ahora el verbo lo debemos conjugar en pasado simple. Entonces, debe quedar de la siguiente manera. I wonder if you enjoy your weekend. Me pregunto si disfrutaste tu fin de semana. I wonder if he finished his homework on time. I wonder if they attended the event last night. I wonder if she liked the movie you recommended. I wonder if we had a meeting this morning. I wonder if it rained yesterday. I wonder if they called you back. I wonder if she passed the exam. I wonder if you understood the instructions. I wonder if they bought a new car. I wonder if you watched the news this morning. I wonder if they had a good time at the party. I wonder if she found what she was looking for. Esta es la forma correcta de convertir en indirectas estas preguntas en pasado simple. Ahora, retomemos preguntas en pasado simple, pero con palabra interrogativa. Como puedes ver, son también preguntas en pasado simple, pero con palabra interrogativa. Recuerda, las palabras interrogativas son todas las que tienen W. What, when, where, why, and so on. What did they eat for breakfast this morning? ¿Qué comieron ellos de desayuno esta mañana? What did they think of the movie? ¿Qué les pareció a ellos la película? What did she buy at the store yesterday? What did he find in the attic? What did they talk about on the phone? What did they order for dinner? What did they do for their anniversary? Cuando este tipo de preguntas las convertimos en indirectas, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a quitar el did y el verbo lo vamos a conjugar en pasado, así como hicimos con las anteriores. En este caso no vamos a agregar la palabra if porque tienen palabra interrogativa. Entonces simplemente quedarían de la siguiente manera. Do you know what they ate for breakfast this morning? ¿Sabes lo que ellos comieron de desayuno esta mañana? Do you know what they thought of the movie? ¿Sabes lo que ellos pensaron de la película? Do you know what she bought at the store yesterday? ¿Sabes lo que ella compró en la tienda ayer? Do you know what he found in the attic? Do you know what they talk about on the phone? Do you know what they ordered for dinner? Do you know what they did for their anniversary? Bien, amigas y amigos, espero haya yo podido ayudarte con esta información para que con tan solo unos minutos domines este tema. Si fue así, te pido que compartas esta clase, que me regales un like, eso me ayuda muchísimo para poder seguir haciendo material de este tipo. Espero estés suscrito a mi canal y recuerda que tenemos clases en vivo para los miembros de mi canal. Nos vemos en la próxima clase, que tengas un excelente día.